Vamos a Éxodo, capítulo 19. Éxodo, capítulo 19. Vamos a leer algunos versículos. Yo hace unos días, ya aproximadamente 2 semanas que vengo pensando en esto. Vilma ayer en la reunión de oración hizo un adelanto de un poco de esto del pueblo de Dios y aquella presencia de Dios prometida, ¿no? Bueno, pero vamos a Éxodo 19, vamos a leer del 1 al 11. Dice así: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Había salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. ¿Cómo? A ver, vamos al versículo 9 por un momento y nos detenemos en esto para hacer énfasis. Sí, ¿cómo se iba a manifestar Dios? En una nube espesa, ¿sí? Bien, seguimos versículo 10. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Ahora vamos al versículo 14, continuamos ahí. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí. ¿Cómo estaba el monte de Sinaí? Humeante, ¿sí? Humeaba por ese fuego, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante, y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Señor, yo te doy gracias en esta hora por tu presencia y también por tu palabra. Pido que quites de nuestras vidas, Señor, toda confusión, toda distracción, toda dispersión, Señor, en esta hora. Toma autoridad y sujeto cada espíritu, Señor, sujeto cada sentimiento, cada pensamiento a tu voluntad y en obediencia a tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Yo en esta hora reprendo toda incredulidad, toda duda, Señor, y que tu luz arroje entendimiento conforme a lo que nos quieras hablar en cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Este es un pasaje que tiene una continuidad de aquel éxodo que precisamente el pueblo de Israel ya estaba experimentando. Ya habían pasado 2 meses, capítulo 19, habían pasado 2 meses de que el Señor los había libertado de la opresión y de la esclavitud de Egipto, ¿sí? Entonces, la semana pasada yo compartía que ni bien ellos habían salido en esa libertad, habiendo aún visto la gran victoria
que había tenido, sí, el pueblo de Israel con Egipto por la mano del Señor, abriendo las aguas para que ellos pasaran en lo seco, y luego fueron testigos cada uno de ellos de que el Señor cerró las aguas y Faraón quedó de alguna forma sepultado en las aguas y en el fondo del mar con todos sus acompañantes y con todos sus carros y sus soldados. Al tercer día ellos como se estuvieron quejando porque el pueblo tenía sed, y cuando llegaron a un lugar, ¿no? Mara precisamente, donde vieron un arroyo, sí, una porción ahí de agua en medio del desierto, y fueron a tomar el agua de ese lugar y les resultó amarga. Entonces se terminaron quejando, era mejor volver atrás, era mejor habernos quedado en el desierto, era mejor todo tiempo pasado, y ahí fue donde precisamente Dios le da indicaciones a Moisés para que esas aguas se endulzaran y ellos pudieran beberla. Y después esto continúa un poco, ¿no? Porque después se terminaron quejando porque no tenían que comer, y luego se vuelven a quejar porque en el capítulo 17, porque también tenían sed, y ahí es donde el gran acontecimiento, Dios lo manda a Moisés a que golpee una peña en Horeb y Sinaí, porque capítulo 19 estamos hablando del monte Sinaí, y el monte Horeb es lo mismo. O sea, para que tengamos en cuenta esto, lo que pasa es que el monte Horeb estaba en la península del Sinaí. Entonces se puede considerar, según algunas versiones, que Sinaí y Horeb, estamos hablando del mismo lugar. Y en el capítulo 17 vemos cómo sale agua de la roca. ¿Sí? Y en realidad cuando leemos el Nuevo Testamento, esto es sombra de lo que iba a venir, y esta roca, la cual cuando Moisés la golpea con su vara, comienza a fluir el agua para darle de beber, representa a Jesús. Y ellos, incluso Hebreos lo dice, bebieron del agua de esa roca. ¿Sí? Pero donde quiero hacer énfasis precisamente hoy es en aquella nube que acompañó al pueblo en todo su peregrinaje desde un principio. Si vamos al capítulo 13, ¿sí? Por un momento, a partir del versículo 17, vemos la columna de nube y de fuego que acompañaba de día y de noche al pueblo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con esto? Esto es muy específico, muy estratégico. Porque en el desierto de día hace mucho calor, pero de noche hace mucho frío. ¿Cuántos sabían esto? ¿Sí? O sea, muy elevada la temperatura de día, pero de noche la temperatura baja mucho. Entonces, y miren cómo estos tenían aire acondicionado central y calefacción central, ¿no? En los momentos que lo necesitaban. Qué bueno que es Dios, ya estaba al tope de la tecnología él. Entonces de noche, por medio de esa nube de fuego, les iluminaba y los calentaba, y de día de alguna forma los acobijaba del sol radiante. Y capítulo 19, ya el segundo mes que ellos estaban en el peregrinaje, hay una situación muy importante que la debemos ver, porque Dios llama a Moisés a que suba el monte, y también él se iba a manifestar Dios en una nube, en esta nube. Pero el título del mensaje nos va a referir, es solo una reflexión. Yo mañana voy a tener continuidad del mensaje con los puntos principales. Entonces los voy a dejar un poquito con las ganas. Si quieren saber cómo termina el mensaje, vengan mañana. ¿Sí? Simplemente es una reflexión introductoria de lo que va a ser el mensaje de mañana. ¿Y a dónde los quiero llevar? Precisamente al título del mensaje que nos va a hacer pensar en esto, por ciertas confusiones que a veces se nos dan y ciertas cosas que no tenemos en claro. Título del mensaje: ¿nube de gloria o nube de humo? Y sabemos que hay una expresión, ¿no? En aquellos que por ahí tienen alarde de ciertas cosas, o dice, no, pero esto es humo. ¿Por qué? Porque el humo se disipa. Y en realidad el humo es consecuencia del fuego. Pero en realidad no quiere decir absolutamente nada más allá de que sea una evidencia de que hay un fuego encendido, ¿sí? El humo no significa nada, simplemente una prueba de que hay un fuego encendido. Miren, en una oportunidad recuerdo que habíamos alquilado un lugar aquí cerquita para festejar el cumpleaños de Agustín,
¿sí? En un lugar de estos que se alquilan para hacer fiestitas para chicos, donde teníamos la posibilidad tenían un parrillero, ¿no? Y la idea, una de las cosas que a los invitados les íbamos a dar era hamburguesas. Entonces ahí teníamos las hamburguesas, yo fui, prendí el fuego, me estaba quedando un poquito corto con el fuego inicial, con esas, ¿no? Esas maderitas que uno va poniendo, y el dueño del lugar, abajo de la parrilla, tenía almacenada una cierta cantidad de troncos, pero 200, 300 pedacitos de troncos, ¿no? Que se me ocurrió agarrar 2 o 3 para que me ayude luego poner el carbón y bueno, y que las hamburguesas se hicieran. Y vaya sorpresa, que bien el fuego no estaba muy avivado, empezó un humo a salir de la parrilla que era incontenible, por la chimenea, por los costados, por todos lados, y yo no sabía lo que estaba sucediendo. Entonces viene el dueño corriendo y me dice, ¿qué hiciste? Ya sé, me dice, ¿pusiste los tronquitos que estaban abajo de la parrilla? Sí, le dije yo, es que está húmeda esa madera, por eso te hace tanto humo. Y hoy recordaba esto, pensando que el humo no es evidencia de que haya mucho fuego. ¿Sí? Y a veces nosotros, precisamente, ese humo en el monte descendía como una chimenea, dice la Escritura. Y todo el humo, en realidad, abarcó al monte y algunos que estaban cerca de ahí. Pero el verdadero fuego, la verdadera presencia, la pudo experimentar solamente Moisés. Lo otro simplemente era una evidencia, era una manifestación de aquel fuego que estaba encendido. Siempre que hay fuego va a haber humo, pero ojo, a veces la cantidad de humo no significa que haya mucho fuego. Por eso expliqué esto como una ilustración de esa experiencia, porque aparentemente por la cantidad de humo que salía de esa parrilla, podríamos considerar que había logrado, no sé, una llama, ¿no es cierto?, de 1 metro o 2 metros de altura, como muchas veces pasa en los incendios, ¿no? En los incendios forestales. Uno ve humo, humo, humo y humo, ¿sí? Entonces nos damos cuenta que a raíz de ese humo hay un incendio, hay un fuego encendido, pero muchas veces somos confundidos nosotros por las manifestaciones externas que vemos conforme a lo que vemos, pero la esencia está en esa presencia, en ese fuego, en esa nube. Miren, cuando la Escritura me habla de nube, en el original hay un término que quizás muchos lo hayan escuchado en algún momento, que tiene que ver con Shekinah o Shekinah. Era la presencia de Dios. Cuando veamos entonces en el Antiguo Testamento la palabra nube o nube de gloria, tiene que ver con Shekinah. Y es lo que representaba la presencia de Dios en realidad. Y él dijo, yo voy a descender en una nube y voy a hablar con vos, Moisés. Y ahí se enciende un fuego donde la evidencia era ese humo. Ahora, fíjense esto, que muchas veces el humo me puede... Si algunos han hecho un asado alguna vez o se han acercado a una parrilla, vieron que el humo produce lágrimas. Nos hace lagrimear, ¿no? Uy, me entró humo en los ojos. Entonces uno se les enrojece los ojos, comienza a lagrimear, ¿sí? Pero muchas veces nosotros experimentamos la presencia de Dios, pero no la presencia neta, simplemente esa impresión que nos deja la presencia, lagrimeamos, pero esas lágrimas no hablan de quebrantamiento. Y esto es una verdad, ¿no? A veces vemos que la gente se acerca a nuestras reuniones, por ahí lo vemos en nosotros mismos, que muchas veces hay algo que nos ha hecho llorar. Yo recuerdo muchas veces que acompañaba a mi madre a la iglesia, a las reuniones, y ni bien yo escuchaba las alabanzas, aquella adoración, lagrimeaba, lloraba, y no sabía por qué era lo que me estaba produciendo esas lágrimas o esa especie de quebranto, pero mi corazón no cambiaba. Y otra de las cosas a lo cual yo quiero hacer mención en esta noche es que tenemos que pedirle a Dios en estos tiempos sabiduría, discernimiento, para saber distinguir entre aquello que es santo y aquello que es profano. Aquello que está mezclado, incluso tenemos que tener mucho cuidado nosotros como servidores, ¿sí? Como hijos de Dios, de no tener las cosas mezcladas. Porque
muchas veces estamos en la reunión o estamos en casa y dependemos de ese humo que tiene que ver con las emociones, tiene que ver ese humo que, a ver si la alabanza y la adoración sonó bien, entonces podemos medir, ¿sí?, nuestro espiritualómetro, que muchas veces lo hacemos, decir, bueno, entonces fue un culto bárbaro, pero que haya sido un buen culto no quiere decir que se haya manifestado la presencia de Dios. Y a veces pasa con la palabra, ¿no? A veces escuchamos buena palabra, elocuencia, teología, una buena investigación, pero eso no quiere decir que sea espiritual. Y hoy hay una gran confusión, la cual muchas veces nosotros somos atrapados, somos confundidos en esa nube, porque si estamos en una nube de humo, entonces es muy probable que no veamos bien. Y el humo nos intoxica a veces, pero no nos santifica. Uno de los requisitos que tenía que tener el pueblo, me adelanto un segundito, es tener un corazón preparado, santificarse, prepararse para cuando la gloria se iba a manifestar. Esto es importante, ¿no? Y a veces tenemos la confusión de venir a una reunión simplemente por el hecho de venir, por el cumplimiento, pero ¿por qué no observamos las horas anteriores, las cuales teníamos que presentarnos? ¿Sí? O solamente nos preparamos cuando tenemos que ejercer algún servicio. ¿Sí? Por ahí, yo sé esto, ¿no? Porque por ahí si tenemos que predicar, o tenemos que dar los anuncios, o tenemos que levantar la ofrenda, entonces ahí es donde estamos, ¿no? Buscando la presencia de Dios, porque hay una evidencia, vamos a ser expuestos y no queremos pasar vergüenza, ¿sí? Queremos quedar bien delante de toda la gente, pero en realidad tenemos que ir al punto de buscar la presencia de Dios en intimidad para que Él se manifieste. No está nuestro pellejo en juego, sino la presencia de Dios en juego. Y sé que muchas veces me ha pasado esto, ¿no? Una vez que, si tengo una responsabilidad en el servicio, predicar o hacer algo, o estar liderando la espiga, entonces sí, ahí me preparo porque de alguna forma siento ese temor santo ante Dios de hacer las cosas. Pero ¿qué del resto del tiempo que no tengo que hacer absolutamente nada? ¿Cómo es mi vida en realidad? ¿Cómo me presento yo ante Dios cuando muchas veces vengo y justamente en suerte me toca no hacer absolutamente nada, solo recibir en una reunión? Esas son todas confusiones que a veces cada uno de nosotros tenemos. Otra de las confusiones que a veces genera el humo religioso, ¿no? Porque ¿qué concepto tenemos cada uno de nosotros de Dios? Yo a propósito estuve muy tentado la semana pasada, porque este coro que cantamos, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, lo dice Job en un momento donde él tiene una revelación de Dios después de 7 años de sufrimiento. ¿Se entiende? Y yo valoro esto, y a mí me hace peso a veces cantar ciertos temas, es personal esto, ¿no? Me hace peso cantar ciertos temas sin la profunda convicción o entendimiento de lo que estoy cantando, y mucho más si tiene base bíblica. Entonces, si por cantar un coro decir, y tiene que ver con el tema, ¿no? Al menos con el tema que estoy tratando, es un poco tener la revelación que tuvo Job, de decir, de a oídas te había oído. Si nosotros leemos el libro de Job, tanto Job como sus amigos estaban envueltos en una nube de humo hasta que Dios se manifestó, les cerró la boca a todos y realmente Él se mostró como ese Dios que todo lo puede, se manifiesta, sí, que para Él no hay nada imposible. Y esto lo termina declarando Job mismo. ¿Cuántos me entienden hasta aquí, si soy claro? Entonces, tenemos que ver esto, sí, la esencia de las cosas, porque la religión nos confunde si tenemos capacidad suficiente según los recursos, pero lo más importante como recurso, y con esto contaba un hombre como Moisés, un hombre como Josué y todos los grandes líderes bíblicos. Aún Pablo dijo, yo no me presenté ante ustedes con elocuencia, con palabras lindas, ¿sí? No como un buen predicador, sino con manifestación de poder, con una manifestación espiritual. Y ese es el verdadero evangelio, que nosotros podamos tener conciencia, sí, espiritual en cada uno de nosotros, de lo que es Dios y de lo que es su presencia. Y ese es el punto. Podemos estar años adentro de la iglesia, envueltos en una nube de humo. Y fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Ellos vieron una manifestación de Dios de lejos. Aún miren esto, ¿no? Dice que sonaba el cuerno, ¿sí? El shofar, usaban esos cuernos para poder tocar cada vez más fuerte.
Y esa música o ese sonido no les permitía al pueblo de Israel poder escuchar con claridad lo que Dios estaba hablando con Moisés. Otra de las confusiones que muchas veces tenemos. La música puede sonar muy fuerte, la música puede estar buena, pero ¿qué de la presencia de Dios y qué de su palabra? Ahora hay algo importante, vamos por un segundo y ya estoy terminando, a 2 Corintios 3:14, para que nos quedemos tranquilos que esto no es exclusivo solamente de algunos. Decía esto, ¿no? Y justamente este pasaje, 2 Corintios 3:14, nos habla de esta experiencia que tuvo Moisés con Dios y también el pueblo de Israel con Dios. Fíjense, dice, pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿Sí? Y vamos a Marcos 15:38. Yo le doy gracias a Dios por esta palabra. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Yo cuando leía el capítulo 19 de Éxodo y veía esto, ¿no? Cómo Dios llama a Moisés para que suba al monte, como un privilegio único, por ser el líder del pueblo. Y Dios hablaba con Moisés cara a cara, otro privilegio, y le daba las directivas. Después del versículo 19 ya vienen todos los mandamientos. O sea, en este momento yo lo detuve ahí, pero después habla de todos los mandamientos y de toda la ley que Moisés tenía que hablarle al pueblo, aquello que Dios escribe con su propia mano en las tablas de piedra. Decía, ¿cuántos privilegios, Señor, con algunos hombres? ¿Y yo dónde quedo? Pero volvamos a esto, versículo 38, entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. El santo lugar, el templo, en Jerusalén, tenía 3 lugares. Los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo era donde se manifestaba la presencia de Dios. Y solamente era exclusivo para los sumos sacerdotes que eran seleccionados para entrar en los tiempos que debían entrar, ofrecer los sacrificios, y era un privilegio para cada uno de ellos poder alcanzar ese nivel, esa posibilidad, donde se quedaban encerrados a solas con la presencia de Dios, y era una experiencia tan íntima, tan única, ¿sí? Que solamente una vez en la vida la podían llegar a tener. Pero cuando Jesús muere en ese sacrificio, dice que el velo se rasgó de arriba hacia abajo. Y eso a cada uno de nosotros nos da la posibilidad de entrar en su presencia en forma directa por medio de Jesús. Jesús quita los privilegios personales para darnos un privilegio exclusivo a cada uno de nosotros, ¿sí? Para que podamos entrar a su presencia, donde el velo, la nube, es disipada para que nosotros podamos ver esa intimidad, podamos ver todo lo que no veíamos, ¿sí? Para que esos embotamientos espirituales que muchas veces tenemos no nos dejan ver con claridad, más allá de los años, más allá de las experiencias, es esto, encontrarnos con Dios y poder estar cara a cara con Él y que Él nos hable. Vamos a estar en pie en esta hora. Quiero en el lugar donde estés que cierres tus ojos y le pidas al Señor claridad. Quizás teniendo en cuenta tus experiencias, tu tiempo o nada de tiempo en el Evangelio. Quizás conoces la religión de cerca, de lejos.
Pero que el Espíritu Santo, simbolizado en el Antiguo Testamento por el fuego, y esa Shekinah también, esa presencia de Dios, ponga en evidencia aquello que tiene que ser disipado de tu corazón, de acuerdo a tus conceptos, tus ideas, tus pensamientos. No tiene que ver con conocimiento, tiene que ver con intimidad. Sí, Señor. En esta hora, Señor, queremos declarar de todo corazón que de oídas te habíamos oído, pero ahora mis ojos te ven. Tal cual como te manifestaste en Moisés y en muchos otros hombres que te buscaron y tuvieron ciertos privilegios. Y hoy por medio de ti, Jesús, tenemos el privilegio de entrar a tu presencia en forma directa, abriendo nuestro corazón conforme a nuestra necesidad o nuestro agradecimiento, dejando todas estructuras, todos conceptos, la búsqueda de las lógicas a veces, y entendiendo que vos sos un Dios de luz, donde abrís paso en medio de las oscuridades que esas nubes a veces generan en cada uno de nosotros. Bendito Dios del cielo. Padre, una vez más te pido que quites toda distracción en el nombre de Jesús de nuestras mentes, que podamos tomar tu palabra, atesorarla en nuestros corazones. El pueblo de Israel se extravió por distracciones. Tenían embotados sus pensamientos. Pero no pudieron experimentar por la dureza de su corazón lo que experimentó Moisés o pudieron experimentar otros. Santo Dios, Padre, toca cada una de nuestras vidas en esta hora y ayúdanos en entender, de poder subir, apreciar en aquel umbral que has tenido preparado para este día, Padre del cielo. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, te doy en esta hora. Gracias por tu palabra. Bendito Dios del cielo. Gracias, Señor. Sí, Jesús.